Las doctrinas de la salvación. Hemos hablado de lo que significa conocer de antemano. Esto lo encuentran en Romanos 8, ¿lo recuerdan? Lo he leído bastantes veces. Pablo elabora una cadena de doctrinas para hablar de la seguridad de la salvación. En otras palabras, no se puede dar una sin la otra, no se puede, porque él las conecta y asegura la salvación de una persona. Habla de conocer de antemano, de predestinar, habla acerca de llamar. Dentro del llamado, les hablé acerca del llamado externo, que es la predicación del Evangelio. Nosotros somos los instrumentos, predicamos el Evangelio, predicamos lo que dice la palabra de Dios al que no conoce de Dios y lo invitamos a que venga. Es un llamado externo. Pero el único que puede hacer el llamado interno y cambiar el corazón, ¿quién es? Es Dios. Y a eso se le llama regeneración. Juan capítulo 3, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús habla con Nicodemo. Después les hablé acerca de la conversión. Y le estamos colocando también dentro del llamado, porque Pablo no la nota ahí. Él está considerando la regeneración y la conversión dentro de lo que es el llamado. Cuando hablamos de conversión hablamos de dos cosas, arrepentimiento y fe. Tiene dos lados, ¿lo recuerdan? El Señor Jesucristo en Marcos 1:15, ¿verdad? Cuando comienza su ministerio, ¿qué le dice a la gente? Arrepiéntanse y crean. El arrepentimiento tiene que ver para con nuestros pecados y el creer tiene que ver para con lo maravilloso que es ese Cristo que muere en la cruz por nuestros pecados para que lo podamos abrazar por la fe, para que podamos confiar en Él. ¿Sí lo recuerdan? Entonces ahora vamos a entrar a lo que es la justificación, y la justificación aparece en la Biblia, en Romanos capítulo 8 como la cuarta, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Pero no solo son esas cuatro, hasta ahorita llevaríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? 7. Llevaríamos por lo menos 7 doctrinas hasta ahorita que tienen que ver todas con la salvación. ¿Qué fue lo que nos sucedió cuando Dios nos salvó? Entonces vamos a entrar ya directamente en la justificación. Esta es bien, yo creo que todas son importantes, pero la justificación trajo un impacto muy grande en el tiempo de la Reforma, ¿sí? Ustedes saben que tenemos una tradición como latinos muy grande, católico-romana. Y cuando me refiero a católico-romana, me refiero a que la palabra católico es algo general. Católico hace referencia a cualquier cristiano creyente en todo el imperio romano. La palabra católico es algo universal, pero la palabra segunda, que tiene que ver con romano, involucra la influencia que Roma tuvo sobre el cristianismo. Y muchas veces la gente no sabe ni siquiera, no va a la historia y no entiende la influencia que Roma trajo al cristianismo. Entonces yo miro la palabra católico como algo bueno, pero yo miro la palabra romano como algo malo. Porque la influencia de Roma sobre la iglesia católica fue muy mala. Entonces, en el tiempo de la Reforma, los reformadores, ¿qué hicieron? Martín Lutero, Juan Calvino, y otros muchos, cada quien en su país trajo una reforma en el sentido de que queremos volvernos a la Biblia. ¿Por qué la iglesia católica romana enseña tradiciones de hombres y se ha olvidado totalmente de la Biblia? ¿Por qué se ha enfatizado en filosofía y se ha olvidado de lo que dice la Biblia? Entonces, el énfasis que ellos trajeron fue tan radical que muchos dicen, ¿verdad?, que después de lo que Cristo hace en la cruz para beneficiarnos a los que creemos, si habláramos de otro evento en la historia que produjo muchos cambios, lo consideran el tiempo de la Reforma. Ustedes saben lo que sucedió en el tiempo de la Reforma, ¿verdad? Los reformadores son hombres que eran católicos, romanos, sacerdotes, pero le comienzan a dar la espalda a la iglesia, que no la espalda en el sentido de que quisieran dividirse de ella, sino en el sentido de que se daban cuenta, porque como comenzaban a estudiar la Biblia y se enfatizaban en lo que decían las Escrituras, decían, nos están enseñando cosas que no dice la Biblia. Entonces comenzó a haber en ellos una actitud un poquito de lucha en contra de la propia iglesia que ellos amaban, no queriendo dividirla, pero sí queriendo reformar. Y reformar involucraba traer un cambio. Ellos querían cambiar lo que estaba mal, que enseñaba la iglesia católica romana. Y esta doctrina, la justificación, fue la que impactó a Martín Lutero a tal grado. ¿Por qué? Porque él era un hombre, un monje,
que si ustedes leen un poquito de la historia acerca de él, cada que se iba a confesar sus pecados se aventaba aproximadamente 2 horas, ¿no? Para que te des cuenta cómo batallaba en su alma. Y nosotros nos podemos preguntar, ¿por qué él batallaba tanto con querer confesar sus pecados y a veces nosotros nada más en un minuto ya pensamos que ya terminamos de confesar todos nuestros pecados? Bueno, porque de alguna manera yo creo que Dios obró en ese hombre para que se diera él cuenta que no había manera de poderse él justificar delante de Dios a través de sus propias obras. ¿Por qué él se confesaba tanto? Porque se sentía culpable, no se podía quitar la culpa de su conciencia que sentía. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué sentimos culpa? Porque sabemos que no es correcto lo que hacemos. No, ¿qué más? ¿Por qué más? Gracias, es muy buena opinión. Porque tenemos conciencia. Tenemos conciencia. ¿Por qué más? Por el pecado en nuestras vidas. Nuestra conciencia nos da evidencia de que somos pecadores porque nos damos cuenta que todos hemos quebrado alguna ley moral. No solamente leyes morales, pero civiles y de instituciones y demás. Si hay algo seguro es que somos buenos para quebrar las leyes porque somos pecadores. Nos queremos mostrar como muy justos delante de la gente, pero por aquí en algunas áreas de la vida hay evidencia muy fuerte de que somos pecadores. Entonces este hombre, en su insistencia de querer confesar sus pecados, era porque él quería sentir alivio de la conciencia cargada que sentía. Imagínense, él era un sacerdote y se sentía tan culpable. ¿Cómo se sentiría el pueblo? ¿Cómo se sentiría la gente? Entonces, por muchos años, la Iglesia Católica Romana creó demasiada culpabilidad y se aprovechó de la culpabilidad que la gente sentía. ¿Por qué? Cuando viene, por ejemplo, una peste en Inglaterra, entonces la Iglesia Católica Romana tenía la costumbre, o tiene la costumbre todavía, de los santos óleos, de que cuando una persona está muriendo, lo que quieren hacer en ese momento es hacer una especie de ritual para asegurarle a esta persona, ¿verdad?, su pase al cielo. Entonces, ¿qué es lo que llega a suceder? Que mucha gente, cuando perdió a sus familiares en el tiempo de la peste, los tuvieron que abandonar porque la peste era tan contagiosa que tenían que dejar a sus hijos, esposa, si ya habían sido contagiados. Porque si ellos no dejaban la ciudad y los dejaban ahí, también les iba a tocar ser contagiados. Entonces muchos de ellos cargaron con una culpabilidad tan grande de haber dejado a sus familiares que pensaron que posiblemente fueron condenados porque no se les hizo los santos óleos. No sé si me explico. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que cuando la Iglesia Católica Romana comienza con lo de las indulgencias, ¿se recuerdan lo que fue las indulgencias en la historia? La Iglesia Católica Romana comenzó a cobrar para que de alguna manera la gente se pudiese ganar el favor de Dios a través de lo que pagaba. Si tú habías perdido a tu familiar y te sentías culpable, hasta cierto punto había la oportunidad de que tú pagaras para que ganaras el favor de tu familiar y de alguna manera saliera del purgatorio y pudiera estar en el cielo. Hay un hombre muy famoso, no me acuerdo de su apellido, pero era tan bueno para hablar que la Iglesia Católica Romana lo utilizó para promover este movimiento. Entonces, ¿qué hacía la gente en su culpabilidad para tratar de librarse de la culpa que sentía? Daba. Tú quieres manipular a alguien, lo puedes hacer a través de la culpa que siente. Y qué triste es eso, es una cosa bien difícil. Que es un abuso, déjame decirte que es un abuso muy difícil, muy cruel. Pero, ¿por qué la Iglesia utilizó esto? Como una manera para poder construir, ¿verdad?, la Catedral de San Pedro y promover, ¿verdad?, el que tuviera ingresos. Entonces, ¿qué es lo que hace Martín Lutero? Pues trae un choque a la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué? Porque comienza a ver acerca que somos justificados no por las obras, sino somos justificados solo por la fe. Ese fue el impacto que este hombre trajo. ¿Pero qué fue lo que él hizo? ¿Inventó algo nuevo? No, simplemente fue a la Biblia. ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Cómo nosotros podemos ser declarados inocentes delante de Dios? Es solo a través de la fe y no por las obras. ¿Y por qué fue un impacto tan grande? Porque nosotros sabemos que todos los seres humanos batallamos con esa idea de las obras. ¿Sí o no? Aún los creyentes batallan con esta idea de si son suficientemente buenos o no para que Dios los reciba en el cielo. A tal grado que hay veces queremos poner nuestras obras cristianas como méritos para que Dios un día nos salve. No sé si me entienden lo que les digo. Nos justificamos.
O yo sí oro lo suficiente y me comparo con mi hermano que no ora lo suficiente y me trato de sentir mejor. No lo digo, pero sí lo llego a pensar o sentir. Entonces, con la justificación lo que quiero hacer es derribar toda idea que a veces tenemos de que pensamos que es por méritos que nosotros hacemos que un día Dios nos va a recibir en el cielo. ¿Ok? Entonces entremos a lo que es. ¿Qué es la justificación? La justificación, si la tuviéramos que definir de esta manera, es una declaración legal o un acto legal instantáneo de parte de Dios mediante el cual declara que nuestros pecados están perdonados y que la justicia de Cristo nos pertenece y nos declara justos ante sus ojos. Aquí hay dos cosas: perdón de pecados y la justicia de Cristo. Y ahorita les voy a tratar de explicar lo mejor que pueda esos conceptos. Viene de dos palabras, toma una palabra del Nuevo Testamento en griego y una palabra del Viejo Testamento en el hebreo. En el griego aparece como dikaió y en el Viejo Testamento, en el hebreo, aparece como tasadak. Dikaió quiere decir declarar justo y lo encontramos en versículos como Lucas 7:29. En el Nuevo Testamento aparece como justificar, lo encontramos en Deuteronomio 25:1 como términos muy explícitos, muy claros. Entonces, si yo tuviera que darles un ejemplo, una imagen para que entendamos lo que es la justificación por la fe, quisiera compararlo un poquito con la regeneración que lo hemos visto en semanas pasadas. La regeneración es algo que hace un doctor, y ahora quiero que participen. Cuando un doctor opera a un paciente, ¿qué es lo que le hace? Quita la enfermedad. Si la enfermedad está en el cuerpo o un órgano está dañado en el cuerpo, ¿qué hace el doctor? Lo extrae, ¿verdad? Abre. Tiene que cortar y abrir y meter las manos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de regeneración, Dios tiene que, no te abre, ¿verdad? Físicamente, pero simbólicamente Dios abre el corazón de la persona y se lo cambia. Ese es el trabajo de un doctor. Entonces, Dios como doctor le regenera el corazón a una persona para que pueda creer, para que pueda tener fe. Y eso lo miramos acá atrás. Ahora, quiero comparar la justificación con la regeneración. La justificación, ¿qué es? Es lo que hace un juez. ¿Qué es lo que hace un juez que está a cargo de un caso de una persona que se encuentra culpable delante del caso? El juez puede hacer dos cosas. Sí. El trabajo del juez es solo declarar, ¿cierto? Él va a dar un veredicto final. Puede haber testigos, puede haber gente, intermediarios favoreciendo, o puede haber un intermediario, ¿cómo se llama el acusador aquí en este país? El abogado criminal o el abogado, ahí tiene otro término. DA. El DA le dicen aquí en este país, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas el juez da un veredicto por todo lo que escuchó. Entonces, cuando hablamos de justificación, no hablamos de un cambio interno, ni tampoco hablamos de que de alguna manera Dios, cuando nos cambia el corazón, nos hace completamente justos. Porque si Dios nos hiciera completamente justos, dejaríamos de pecar. ¿Me explico? Y los creyentes todavía pecamos. ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. ¿No están convencidos? Todavía pecamos, ¿sí? Todavía pecamos. Entonces, no me da risa porque sea algo bueno, me da risa porque es algo real, ¿verdad? Es algo tan real que yo creo que solo Dios nos puede ayudar a reconocer a veces nuestro propio pecado. A veces no lo miramos, a veces no lo miramos. Pensamos que somos demasiado buenos como para que Dios nos juzgue. Y no es la realidad. Entonces la justificación es una declaración legal. Voy a volver un poquito a la definición. Es una declaración legal. ¿Notas eso? Es algo legal. Entonces cuando Dios justifica a una persona, ¿qué es lo que está haciendo? Dios es el juez. Dios es el juez que está sentado en el tribunal en el cielo. Y cuando una persona se presenta delante de Él, Él va a dar la declaración si esa persona es inocente o culpable ante sus ojos. Entonces, ¿qué es lo que te quiero explicar? Quiero que entiendas cuál es la única manera en cómo podemos ser declarados inocentes delante de ese juez. No hay ninguna obra que tú puedas hacer para que te encuentres
como inocente delante de ese tribunal y delante de ese juez. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Tú puedes ser una persona muy buena y moral, pero yo te puedo preguntar, ¿alguna vez has mentido? Ay, pues ¿quién no? Yo le puedo preguntar a una persona, ¿alguna vez has codiciado a una mujer? Y tal vez diga, oh, ¿quién no? ¿Alguna vez has tomado algo que no te pertenezca? Oh, pues ¿quién no? Entonces yo puedo concluir a través de simples preguntas de los 10 mandamientos y de cuestiones morales que enseña la palabra de Dios, que por muy buena que se sienta esa persona, es un pecador porque ha pecado. Ha quebrado la ley moral de Dios de alguna o de otra manera. Solamente que el pecador no mira su pecado. Hemos hablado eso en semanas pasadas, ¿verdad? No lo mira. ¿Por qué no lo mira? Porque está ciego. Y también hablamos de eso semanas pasadas. Estamos muertos en delitos y pecados, ¿lo recuerdan? Y necesita haber una regeneración para que la persona se le abran los ojos espirituales y pueda ver. Entonces, tenemos que entender que es una declaración legal. La justificación no es un cambio que nos hace perfectos y ya somos justos internamente y entonces ya no vamos a fallar, no. Es una declaración legal. Esa declaración legal tiene que ver con dos cosas y le vamos a llamar los dos lados de la justificación. Cuando hablamos de los dos lados de la justificación, voy a mover un poquito para que puedan ver. Los dos lados se encuentran aquí mismo. El primer lado tiene que ver con el perdón de pecados. Y el segundo lado tiene que ver con la justicia de Cristo aplicada a mi vida. O le voy a poner a mi récord. Un poquito de Spanglish. Entonces, ¿qué necesita una persona para poder ser justificado? Vayamos a la Escritura. Quiero darles fundamento bíblico. Abran su Biblia en Romanos capítulo 3. Y lo que es Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 4, hay suficiente evidencia de que ningún hombre es justificado por las obras, solamente por creer, por la fe. ¿Ya están en Romanos capítulo 3? Vamos a leer unas porciones grandes, nomás les pido que sigan con su vista. Vamos a leer del verso 20 en adelante y vamos a extendernos al capítulo 4. ¿Ya están ahí? Dice de esta manera la palabra de Dios: porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, o sea, delante de Dios. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. O sea, entre más ley conoces, más cuenta te das que eres pecador. Y muchas veces el hombre, ¿qué dice? Piensa que entre más leyes conoce, él las ha cumplido todas. No. Entre más leyes conoces, más oportunidad hay de que veas tu pecado. Y ese era el propósito de la ley. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios, escuchen eso, ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, o sea, el Antiguo Testamento. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Por las obras nadie puede alcanzar la gloria de Dios. ¿Me explico? Nadie puede por las obras, porque todos hemos pecado ya. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? ¿Qué hacemos? Yo puedo ser una persona que de aquí en adelante quiero cambiar mi vida, pero ¿qué hago con todos los pecados que he hecho en el pasado? Alguien tiene que ser culpable por esos pecados. Puede haber gente muy moral que diga, bueno, yo era un bebedor, pero ya cambié, ya dejé de beber. Y él piensa que porque dejó de beber ya dejó de ser pecador. No, porque ¿qué pasa con tu mentira? ¿Qué pasa con tu deshonestidad? ¿Qué pasa con tu infidelidad en tu mente? ¿Qué pasa con todos los demás pecados, verdad? ¿Qué pasa con todos los pecados que hay veces aún somos ciegos a ellos o ignoramos acerca de ellos? Pero eso no nos hace inocentes delante de Dios, somos culpables.
Ustedes nunca han mirado, ustedes pasan por la calle y miran Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos, pero nunca miran un letrero que diga Orgullosos Anónimos. ¿Verdad que no? Tampoco encuentran uno que diga Pecadores Anónimos. Ven, te invitamos para que dejes de pecar. ¿Verdad que no? Entonces, el problema no solamente es externo, de cosas externas como tomar, fumar, etcétera, etcétera. Tiene que ver con el corazón. Somos pecadores en el corazón. Dice de esta manera, verso 24, siendo justificados, ahí aparece la palabra justificación. Si tuviéramos que insertar esta definición ahí en esa palabra, en el verso 24, lo podríamos decir de esta manera: siendo declarados inocentes o siendo declarados no culpables gratuitamente por su gracia, por medio de la redención o salvación que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Ahí podemos ver esta parte. ¿Qué es lo que está haciendo Dios con los pecados? Los tiene que pasar por alto. Si Dios no pasa por alto los pecados de alguna persona, nadie podría ser salvo, porque todos hemos pecado. Dios tiene que pasarlos por alto. Pero escuchen esto: Dios no los pasa por alto nomás diciendo, voy a hacer de cuenta como que estoy ciego y como que no vi. No. Alguien tiene que pagar esos pecados, porque Dios es un Dios justo y santo. Usted cuando barre la casa, a veces podemos barrer la casa de alguien más, que no nos cuesta tanto, no sentimos tanto el apego, así es la casa de alguien más, y podemos barrer la casa y echar la basura abajo del tapete. Pero si es nuestra casa, no creo que tengamos el deseo de esconder la basura debajo del tapete. ¿Qué hacemos con la basura? La echamos al bote de la basura y la sacamos afuera de la casa. Queremos poner cada cosa en su lugar. Como Dios es santo y justo, Él no va a agarrar el pecado y lo va a esconder debajo del tapete. Él va a agarrar el pecado y lo va a poner donde el pecado debe de estar, que es muy lejos de Él. Porque el pecado no soporta la presencia de Dios. Si un pecador está en la presencia de Dios, ¿sabe qué le tiene que pasar a ese pecador? Tiene que morir. Porque Dios es perfecto y santo. Entonces no debemos de pasar por alto la justicia de Dios. Dios, para poder pasar por alto la justicia, Dios no pasa por alto su justicia. Dios, para poder pasar por alto los pecados de alguien, tiene que castigar el pecado. Se tiene que hacer un pago por esos pecados. He ahí las buenas noticias de que Cristo muere en la cruz, de que Él es castigado. La ira de Dios cae sobre el Hijo de Dios y Él es castigado por todo aquel que cree en Él. Ese es el primer lado. Para que la persona pueda entender lo que es la justificación, necesita entender que hay perdón de pecados en Cristo, pero porque Cristo está recibiendo el castigo de esos pecados. Cuando una persona es justificada, no es justificada gratuitamente, si le pudiéramos decir así. Es justificada gratuitamente en el sentido de que no es por obras, es por la fe. Pero no es justificado gratuitamente en el sentido de que no costó nada, porque sí se está haciendo un pago por esos pecados. ¿Me explico? Dios no es una persona que va a ir en contra de su propia naturaleza. Como Él es santo, Él necesita castigar la maldad. Un ejemplo muy sencillo: imaginémonos que un niño o una niña fueron abusados físicamente, sexualmente, y después de que hicieron eso lo dejan el cuerpo por ahí en el río. ¿Y a poco nosotros, cuando escuchamos de eso, decimos, ay, bueno, ni modo, hay que olvidarnos ya de eso? O más bien tenemos un sentido de justicia y decimos, ojalá encuentre al que lo hizo y ojalá pague por lo que hizo. ¿No somos más bien así? ¿No tenemos un sentido de justicia que decimos, eso está mal hecho? Y en nuestro sentido de justicia nos enojamos. Porque si tú eres una persona que aplaude ese tipo de cosas, yo diría, necesitas estar moralmente muy mal para aplaudir eso, ¿verdad que no hacemos eso? A menos de que la persona esté mal o tenga algún problema mental o esté influenciado por algún tipo de droga, etcétera, etcétera. Entonces, Dios pasa por alto los pecados porque se ha hecho un pago por esos pecados. Dios es justo.
y Dios va a hacer justicia. Dios castiga la maldad y en su amor, en su gracia, en su misericordia, Él está dispuesto a perdonar los pecados a todo aquel que cree, no a aquel que hace obras. Entonces la primera parte es el perdón de los pecados. Sigamos leyendo un poquito más. Acompáñenme por favor al verso 26. Para demostrar en este tiempo su justicia. ¿La justicia de quién? La justicia de Dios. A fin de que Él sea el justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Sí mira eso? ¿A quién justifica Dios? ¿A quién Dios declara inocente ante su tribunal? ¿Al que tiene qué? ¿Al que tiene obras? No. ¿Al que tiene qué? Fe. Al que tiene fe en Jesús. Ahorita vamos a entrar a las obras porque también nos podemos ir al otro extremo. Antes no hay que hacer nada, ¿no? Ahorita estamos hablando solo de la justificación y las obras las vamos a acomodar en su lugar. Pero Dios justifica al que tiene fe en Jesús, al que confía en que el Hijo de Dios fue castigado por tus pecados en la cruz. Si tú no puedes creer eso, no vas a entender lo demás que enseña la Biblia. Si tú no entiendes lo que es la justificación, va a ser difícil que entiendas todas estas de acá. La justificación es el tema central. Que una persona que ha sido salvada tiene que entender de qué fue salvada. Y cómo es que fue declarada inocente. Porque alguien pagó por esos pecados. Alguien sufrió en la cruz. Y fue el Hijo de Dios que era perfecto, sin pecado, para poder ser ese cordero sin mancha, digno de poder ser ofrecido como un sacrificio. Necesitaba ser sin pecado para que Dios lo pudiese aceptar. Dios no iba a aceptar una cosa sucia, contaminada. Tenía que ser Dios mismo, hecho carne, viviendo una vida perfecta, dando evidencia de quién era Él. El Dios hecho hombre, muriendo en la cruz, siendo ese perfecto sacrificio, no mereciendo morir, muere. Y la ira de Dios es descargada sobre él. Muchos dicen que eso es un abuso infantil, porque no entienden no entienden su pecado, no entienden su problema que tienen. Dicen, yo no entiendo ese Dios, ¿cómo que castigó a su hijo? Es que no estás entendiendo que eres culpable. No estás entendiendo lo que el Padre tuvo que hacer en la cruz para que pudiese haber perdón para seres humanos que no merecen ser perdonados. ¿Qué mereciéramos todos nosotros? Castigo. Si tú no entiendes que mereces castigo, no vas a poder entender lo que es la justificación y la necesidad de ser justificado delante de Dios. Si tú te sigues mirando a ti mismo como una persona buena, no estás entendiendo. Si tú eres una persona buena y te puedes salvar con tu buen comportamiento, déjame te hago una pregunta: ¿para qué murió Cristo en la cruz entonces? Si se dan cuenta de la magnitud, el Padre tuvo que poner a su Hijo en la cruz, porque si no pone a su Hijo en la cruz, no hubiese salvación para nadie. Todos iríamos en nuestra propia ignorancia en ese camino hacia el infierno, hacia un lugar donde Dios no está, porque el pecado no puede estar en la presencia de Dios. Y Dios tuvo que poner este lugar para poner ahí el pecado, porque el pecado merece esa retribución. Y recuerda, Dios es justo. No podemos desligar a Dios de su justicia, y es lo que muchas personas hacen. Ven a un Dios como este: ay, Dios es mi buen amigo, mi cuate. Y quieren ver a Dios como su cuate que les pasa por alto sus tonterías y que nunca le va a decir nada por las cosas que hagan. Dios es un Padre que se duele por el pecado. A tal grado se duele que lastima el corazón de Dios. Dios se conduele por ver cómo los seres humanos vivimos por nuestro pecado. A tal grado que pone a su Hijo en la cruz. Y no solamente eso, en muchas ocasiones en la Biblia Dios tomó determinaciones en contra del pecado. ¿Se acuerdan en el tiempo de Noé? ¿Qué hizo Dios? Solo salvó a Noé y a su esposa y a sus 3 hijos y a sus esposas. Pero ahí en fuera, ¿qué hizo Dios? Vino destrucción. Y en esa destrucción, ¿qué hubo? Hombres, mujeres, ¿qué más? Niños también. Hablemos las cosas como son. O sea, Dios, y uno puede decir, pero ¿qué Dios tan malo? Yo no diría eso, porque yo no soy Dios. Yo podría decir, hay veces, Dios hizo justicia y le dio al pecador lo que el pecador merecía. Pero no queremos ver no queremos ver ese lado de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué se imaginan? Nuestro propio pecado. Por temor. No nos conviene. No nos conviene. A veces nos sentimos
lo que les digo, creemos que somos más buenos que otras, creemos que no somos tan malos como para ser arrojados al infierno. Creemos que somos demasiado buenos como para ser juzgados, pero es que no estamos entendiendo la santidad de Dios. Dios es santo y Dios castiga el pecado, sea una mentira o sea una infidelidad en matrimonio, por más grave o más simple que sea el pecado. Dios castiga la maldad. Es por eso que su Hijo necesitaba, no por que nosotros digamos, es lo que tiene que hacer Dios, porque dentro del plan de Dios, así Dios lo dispuso, que su Hijo muriera en la cruz. Entonces, ¿qué se necesita para que Dios pueda pasar por alto los pecados de una persona? Que la persona crea. Que la persona crea en lo que el Hijo de Dios está haciendo en la cruz. Porque si tú no crees en lo que el Hijo está siendo castigado en la cruz y sigues creyendo que te vas a salvar o que eres buena persona, déjame decirte que si tú no crees, entonces tú vas a tener que ser hallado culpable delante del tribunal por tus pecados. Porque si Cristo no fue castigado por tus pecados, entonces alguien tendrá que ser castigado por esos pecados. ¿Sí me explico? El castigo de los pecados es algo justo, es algo bueno. Nosotros como padres, ¿qué hacemos con nuestros hijos cuando se pasan ellos del límite? Aún en nuestra ignorancia o falta de saber cómo disciplinar bien, ¿qué hacemos? Castigamos, nos enojamos. A veces somos controlados por el enojo y castigamos mal, pero en esencia, a veces nos molestamos por sus malas actitudes de ellos, ¿sí o no? Imagínate que la molestia que sentimos por nuestros hijos cuando hacen algo malo y el enojo viene como algo bueno porque nos ayuda a refrenarlos a ellos. Imagínate, volteátela al revés hacia ti. Imagínate que tú te vieras a ti mismo cuando haces tus pecados, tus malas actitudes, ya estando grande, la edad que tenemos todos nosotros. ¿Cómo te mirarías a ti mismo? ¿No sentirías ganas a veces de castigarte a ti mismo? Como a veces castigamos a nuestros hijos. ¿No te ha pasado eso? A mí me ha pasado. Cuando disciplino a mis hijos, digo, ¿cómo se miraría si Dios me castigara a mí? Y lo que quiero crear con eso es que tú entiendas el sentimiento de culpabilidad que sí tenemos, que está ahí. Cuando actuamos mal o nos pasamos del límite de alguna cosa, sentimos culpabilidad. ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer con esa culpabilidad? Que experimentes una libertad de esa culpabilidad. Si algo la justificación nos enseña en el aspecto práctico, y quiero llevarlo a la práctica, es que la única manera de que una persona pueda experimentar ya no ser culpable y quitarse esa culpa de encima es que entienda la justificación y entienda cómo Dios justifica a una persona solo por la fe y no por las obras. ¿Por qué? Porque su Hijo fue castigado en la cruz. Tú hazle esta pregunta a la gente que tú conoces. La gente va a decir, no, Dios, cada quien Dios a su manera. Pero tú hazle esta pregunta. ¿Tú has experimentado culpa? Y va a ser difícil que te niegue que no. Y si te la niega va a ser por molestia, porque no quiere entrar en el tema. Pero no te va a poder negar porque tiene una conciencia que le culpa de pecado. Y si tú entras en el tema de la culpabilidad y le dices, ¿has experimentado culpa? Y esta persona te dice, sí, he experimentado culpa. ¿Cómo le haces para quitártela de encima? No, pues soy buena persona. Bueno, sí, tú eres buena persona porque haces cosas buenas, pero ¿qué haces con las cosas malas que has hecho que te causan culpa en tu conciencia? ¿Cómo te quitas esa culpa? Y yo te puedo decir que no hay ninguna manera, ninguna religión, ningunos pasos de obediencia en tus propios esfuerzos humanos que te puedan hacer que te quites de esa culpabilidad encima. No hay ninguna obra buena que tú puedas hacer para quitarte la culpabilidad de las malas obras que tú has hecho. La única es que experimentes el perdón de tus pecados y que sean pasados por alto para que puedas experimentar libertad de la culpabilidad. ¿Ven qué importante es esto? Y la única manera de poder experimentar perdón de pecados es creer en el Hijo de Dios. Creer que Él fue castigado en tu lugar. ¿No les produce eso gozo? A algunos tal vez les produzca un poco de arrepentimiento porque a lo mejor nunca habían escuchado esto de esa manera. Y si te está produciendo arrepentimiento, pues ven y abraza al Señor Jesucristo. Cree en Él en esta mañana. Confía en Él, en lo que Él realmente ha hecho en la cruz. Porque tal vez no has confiado, yo no lo sé. Solo tú y Dios conocen tu corazón. Pero
este primer lado de la justificación no lo es todo. Muchos se quedan aquí. Muchos se quedan en esta idea en que solamente necesita haber perdón de pecados. Entonces, voy a hablar un poquito de tu vida. Imaginémonos que esta es tu vida, esta es tu vida de pecado. Voy a ser más específico. Este es tu pasado, este es tu presente y este es tu futuro. Aquí están los pecados que tú has hecho en el pasado, que en tu conciencia te generan culpabilidad. Aquí tienes los pecados que tal vez estás cometiendo en tu diario vivir, y aquí están los pecados que tú vas a cometer en el futuro que aún tú todavía no sabes, pero te aseguro que Dios sí lo sabe. Yo estoy seguro que ninguno de ustedes puede decir que en el futuro no van a pecar. ¿Verdad que no? No, pues ni el maestro lo puede decir. Entonces, porque no es una cuestión de qué título tengas, tiene que ver con el corazón, ¿verdad? Entonces, los que ya hemos creído, ya somos justificados. Un autor lo puso de esta manera: aquellos que han creído son pecadores justificados. Ya no son pecadores nada más. Ahora son pecadores justificados por la fe. Son pecadores, pero ya les sucedió algo. Han sido regenerados, se les cambió el corazón, se convirtieron a Cristo. Se han arrepentido de sus pecados, han abrazado a Cristo por la fe, han confiado como se confía en una persona. No solamente eso, cuando se convirtieron, han sido justificados, han sido declarados inocentes ante el tribunal de Dios. Pero escucha esto. Cuando Cristo muere en la cruz, hace más de 2000 años, ¿por cuáles pecados murió Jesús? ¿Por tus pasados, presentes o futuros? ¿Por qué pueden deducir que por todos? Porque nos explicó que Él ya perdonó los que no hicimos, los que hicimos y los que vamos a hacer. A ver, ¿alguien más? Porque por eso murieron para Sí. perdonar. Perdonad. ¿Cuáles pecados? Los que hicimos, los que hacemos y los que vamos a hacer creyendo en Él. Sí, exactamente. Creyendo que por eso murió la cruz. Sí, La fe. exactamente, por todo. ¿Verdad? Pero les voy a hacer una pregunta para que esto se aclare un poquito más. Cuando Jesús muere en la cruz, tú todavía no habías nacido. ¿Quién de aquí había nacido? ¿Quién de aquí existía cuando Jesús muere en la cruz? Nadie de ustedes. ¿Cuántos de tus pecados eran futuros? Todos. ¿Sí te das cuenta? Entonces, ¿por cuáles pecados está muriendo Jesús? ¿Por los de tu pasado nada más? No, está muriendo por todos tus pecados. Porque si Él no es castigado por todos tus pecados, entonces tú vas a tener que ser castigado por los futuros. Si tú crees que nada más muere por los pasados y de aquí en adelante depende de ti, entonces no la vas a hacer, porque Dios te perdonó los pasados, pero los futuros de todas maneras vas a tener que pagar por ellos. Es ilógico. Es ilógico decir que Cristo solo muere por mis pecados del pasado. ¿A qué me refiero con los pecados del pasado? Cuando yo vengo a la fe en Cristo, muchos creen que Cristo solamente murió por los pasados. Y un término que se usa mucho es borrón y cuenta nueva. O sea, Dios te borró todos los pecados del pasado, pero de aquí en adelante échale ganas porque no sé que te vaya a condenar. Bueno, la gente que dice que la salvación se pierde es lo que está diciendo. Que Cristo no murió por todos tus pecados en el futuro y que tu salvación no es segura. Y que entonces depende de ti. Y ahí está la ilógica de decir que la salvación se pierde. Sería ignorar la cadena que Pablo hace. Si la salvación se pierde, entonces, ¿qué estás diciendo? Que nada más te perdonó los pasados, pero de aquí en adelante los que cometas en tu diario vivir ya como cristiano y los que hagas en el futuro que todavía no conoces, tú le vas a tener que echar ganas para que Dios te pueda justificar. Pero contradice a la Biblia, porque la justificación es una sola vez. Sucede una sola vez. Quiero que lean conmigo. Y a los que conoció de antemano, a estos también. Y a los que predestinó, a esos también. Y a los que llamó, a esos también. Y a los que justificó, a estos también. ¿Y qué vamos a decir en contra de eso? Tú no puedes decir que Dios justificó a alguien y que le perdonó sus pecados del pasado y que más adelante le va a decir, sabes que como no le echaste ganas en tu vida cristiana, te voy a desjustificar, te voy a quitar la justificación. La justificación no es algo que sucede y se quita.
O has sido justificado verdaderamente o no has sido justificado. Porque si tú has sido justificado, has sido declarado inocente ante el tribunal de Dios cuando estés con Él allá. ¿Ven la magnitud de la justificación? La justificación es una declaración de que no eres culpable más por tus pecados. ¿No les produce eso gozo? ¿No les produce ganas de querer vivir la vida cristiana? Que no, lo que Dios ha hecho por ti no es porque tú hagas hecho nada digno de que Él responda por ti, porque tú hiciste algo digno. Lo que Él hace, lo hace por pura gracia, por pecadores que no merecen. Para que el pecador sea movido en gratitud por ese Dios tan maravilloso que te ha perdonado todos tus pecados. Esto también es importante. Esto también es importante. No solamente no solamente se queda en perdón de pecados, también se queda, la segunda parte, perdón, es que la justicia de Cristo es aplicada a mi cuenta. O sea, no es suficiente que Dios me pase por alto mis pecados y los castigue en Cristo. Cuando Dios nos cambia el corazón, nos damos cuenta que el cuerpo no ha sido cambiado, seguimos pecando. Entonces, si Dios nos tuviera que juzgar como creyentes, que ya seguimos a Cristo y amamos a Cristo y le echamos ganas en nuestra vida espiritual, pero como todavía pecamos, tendríamos que ser hallados culpables todavía, porque todavía cometemos pecados que son dignos de ser castigados. Entonces, mucha gente se queda solamente en el perdón de pecados y piensa que la vida cristiana es su propio esfuerzo y echarle ganas en sus propias fuerzas de, bueno, Dios me dio un corazón nuevo y ahora tengo la capacidad para echarle ganas en mi vida cristiana. Sí, pero tienes que entender esto, que no es suficiente ser perdonado de tus pecados. Como no eres perfecto, el requisito para poder entrar al cielo es la perfección. Y dígame un cristiano que sea perfecto. No hay ninguno. Por eso la necesidad de ser justificados, de ser declarados inocentes y ser perdonados de todos nuestros pecados. Pero no solamente ser perdonados, la justicia de Cristo. Cristo vivió una vida, ¿cierto? Cristo, antes de morir, ¿qué tuvo que hacer Cristo? Cristo tuvo que vivir. ¿Y cómo fue la vida de Cristo? Perfecto. Fue perfecta. ¿Sí? Fue santo, no cometió ningún pecado. Bueno, la segunda parte de la justificación es que la vida de Cristo, su vida perfecta, no quiere decir que Él al entrar a mi vida me hizo perfecto en el cuerpo. Me cambió el corazón, pero no hizo mi cuerpo perfecto. Pero su vida perfecta tiene que ser tomada en cuenta en mi récord para que podamos estar con el Padre como perfectos, porque no lo somos. Y entonces yo vuelvo con la misma idea. Si la salvación se pierde, entonces ¿qué podemos decir del récord de Cristo en nuestra cuenta? ¿Que no vale? Si alguien me dice, ¿sabes que la salvación se pierde? Yo voy a decir, bueno, Cristo pagó por todos mis pecados. ¿Por cuál pecado Dios me va a condenar? Segundo, la vida de Cristo perfecta fue puesta en mi cuenta. En mi cuenta. No quiere decir que su vida perfecta se me metió y ya comencé a ser perfecto. No. Su récord, su archivo de su vida perfecta se me toma en cuenta como si fuera mío. Aunque en la realidad no sea mío. En el sentido de que yo soy una persona perfecta. ¿Me expliqué o los enredé? Otra vez. La vida que Cristo vivió fue una vida perfecta, ¿cierto? ¿Cuántos pecados cometió Cristo? Ninguno. Cuando Él resucitó, Él ascendió al cielo y el Padre aceptó el sacrificio. Pero el Padre puede aceptar el sacrificio de Cristo porque Cristo es perfecto. Ningún ser humano puede subir a la diestra del Padre porque no somos perfectos. Pero cuando Cristo sube a la derecha del Padre, siendo perfecto, puede tener comunión con el Padre porque no tiene ningún pecado. Nosotros, al creer en Cristo, el récord o el archivo de la vida perfecta, ¿saben lo que es un archivo? Vamos a hablar en términos legales. Cuando tú tienes un récord criminal en este país, te hacen un archivo y te lo comienzan a juntar ahí, ¿verdad? Y a ti a veces se te olvida. Pero el día que te agarran y sacan todo el archivo, te vas a dar cuenta que a lo mejor no es solamente el delito que acabas de cometer ahorita, si te van a sacar
los delitos del pasado, ¿verdad? No, que yo soy buena gente, voy a decir, a ver, señor Hernández, venga para acá, usted tiene unas cosas pendientes del pasado. Entonces, cuando somos perdonados, ¿qué es lo que está haciendo Dios aparte de perdonarte tus pecados? Está agarrando tu archivo de pecado que tienes guardadito, lo quita y pone el de Cristo. ¿Entendieron un poquito mejor? Sí. Entonces, cuando alguien me dice, ¿sabes qué? La salvación se pierde, es incongruente porque el archivo de Cristo es perfecto. Y si fue puesto a mi cuenta, soy salvo por el archivo de Cristo. Porque Él me perdonó mis pecados, pero su archivo está en mi cuenta. Y el Padre no mira mi archivo, mira el archivo de Cristo. Porque en tu vida cristiana, si el Padre volteara a mirar tu archivo como cristiano, posiblemente tengas 100 obras buenas y unas 3 o 4 malas. Si el Padre volteara a ver a tu archivo para justificarte, ¿cómo te encontrarías? Culpable. Culpable, ¿sí o no? Pero todo verdadero creyente tiene en su cuenta el archivo de Cristo. Por eso Pablo dice, vayan a Romanos capítulo 8, ya vamos a ir terminando. La de la justificación me voy a tardar porque es muy interesante. Voy a terminar con esas dos cosas de ahí. Romanos capítulo 8. ¿Ya están ahí? Vamos a leer desde el verso 29 en adelante. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Verso 32. El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Ahí está, siendo castigado por nuestros pecados. ¿Cómo no nos concederá con Él también todas las cosas? Verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Romanos 8.1. Regrese un poquito a Romanos 8.1. ¿Quién condenará? Romanos 8.1. Por consiguiente, no hay ahora condenación. La Reina Valera dice, no hay ahora ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay ninguna condenación. Tus pecados son perdonados, el archivo de Cristo es puesto en tu cuenta. Pastor, ¿de dónde saca estas dos cosas? Romanos 8.34. Vean Romanos 8.34. Les voy a hacer la pregunta y quiero que ustedes la contesten. ¿Listos? ¿Quién es el que condena? Cristo. ¿Quién es el único que puede condenarnos? Dios, Cristo. Él es el único que puede condenar a alguien de pecado. Pero vean la respuesta que Pablo pone. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Ahí está la primera parte, pongan atención. ¿Quién te va a condenar si Cristo murió? Y cuando Cristo muere por ti, está siendo castigado por tus pecados. Presentes, pasados, presentes y futuros. ¿Sí? ¿Quién te va a condenar si Cristo ya murió y fue castigado por tus pecados? Pongan atención. Vean la segunda parte, después de la coma de morir. Sí, más aún, es más que el perdón, la justificación es más que el perdón de nuestros pecados. Sí, más aún, el que resucitó. ¿Miras eso ahí? Sí. O sea, no es solamente a favor tuyo su muerte, sino... Resucitó. Y cuando Él resucitó, ¿a dónde ascendió? Está a la diestra del Padre y Él es tu abogado. Y el Padre te mira a través del abogado. Mira a Cristo en ti. Y te mira como una persona. No te mira como un reo que fuiste bueno en la cárcel y te dejaron salir. Y no te mira como un reo que socialmente se regeneró, como un reo que fue perdonado. Dios no te mira como un reo perdonado. Dios te mira como una persona que jamás pecaste en Cristo.
te mira como una persona que no ha roto un plato. Solo para que entiendas la magnitud de la justificación. Te mira inocente. Te mira como lo que nunca fuiste ni siquiera cuando eras niño. Voy a terminar con ese verso. Si más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Si no hay ninguna condenación, si no hay ningún pecado que te pueda echar en cara, el diablo va a querer tal vez recordártelos, pero Dios jamás va a venir a echarte en cara ningún pecado. Porque Él pagó por tus pecados. Se entregó en la cruz a morir por tus pecados. Para que tú creas. Pero muchos, como les digo, se quedan en el perdón de pecados y se les olvida la vida justa de Cristo. La justificación involucra las dos. Su muerte y su vida. Su muerte y su resurrección. Porque para poder ser justificados se necesita tener un récord perfecto y tenemos el de Cristo. Entonces, mientras una persona no entienda la justificación, va a querer seguir viviendo una vida donde las obras que él hace en su religión, en su práctica, va a querer justificarse delante de Dios por lo bueno que él hace. Y no podemos presentarle a Dios eso para que nos justifique. Porque estamos obligados a hacer buenas obras. Aún los incrédulos están obligados. Al tener un Dios santo y perfecto, están obligados a vivir para su gloria. Mas, sin embargo, no viven para su gloria. Viven para la propia gloria de ellos. Y las buenas obras que hacen, no las hacen para la gloria de Dios, las hacen para la propia gloria de ellos. Porque ellos están en el centro, no está Cristo ahí. Pero cuando Cristo viene al centro, te hace ver tus pecados y te hace ver que estás en problemas. Que necesitas arrepentirte y abrazar a Cristo por la fe. Que necesitas convertirte a Él genuinamente. Y que cuando te conviertes, eres justificado. Eres declarado inocente porque alguien murió en tu lugar que tú te merecías y alguien vivió la vida que tú jamás vas a poder vivir. Para que el Padre te pueda declarar inocente ante el tribunal de Dios. No solamente pienses en la muerte de Cristo por tu castigo, piensa en la vida que Él vivió, que tú nunca vas a poder dar. Te vas a poder esforzar como creyente. Él es tu ejemplo y lo vas a querer imitar. Pero jamás, esfuérzate todo lo que quieras, jamás vas a poder vivir la vida que Cristo vivió, porque Cristo fue perfecto y es perfecto. Y está a la diestra del Padre. Y como hemos sido unidos a Cristo, estamos a la diestra del Padre. Pero por la persona de Cristo. No por nuestras propias buenas obras. Entonces, ¿a qué me ayuda la justificación? A ser libertado de la culpa que siento. A no hacer las cosas porque me siento culpable. Mucha gente hace obras en su religión porque se siente culpable. Hace mandas, hace promesas, hace cosas. Porque quiere quitarse la culpa que siente. No entiende para qué murió Cristo en la cruz y piensa que Él por sus obras se va a poder ganar el favor de Dios. Y esa idea es totalmente errónea, equivocada. ¿Cómo te lo puedo decir con convicción? Vayamos a la Escritura. ¿Qué dice Romanos 3, Romanos 4, Romanos 8 en cuanto a la justificación? Justificados pues por la fe, Romanos 5.1. Retroceda un poquito. Alguien lea Romanos capítulo 5, verso 1. Dice de esta manera: por tanto, habiendo sido justificados por las obras, ¿así dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Justificados por la fe. A ver, ¿qué dice otra vez? Justificados pues por la fe. ¿Por las obras o por la fe? Por la fe. Por la fe. Basta con creer. Basta con creer. Por eso nosotros debemos de estimular a las personas a decirles, cree. No es suficiente con decir, yo creo en Dios. El diablo también cree en Dios. No basta con creer en Dios. Todos creemos en Dios porque hemos sido creados por Dios y tenemos esta idea, esta esencia de Dios en nosotros. Somos religiosos por naturaleza. Somos como personas legalistas en recuperación, lo dice otro autor. ¿En qué me refiero? A que nos queremos justificar por nuestras obras, como que si Dios va a ver nuestras obras y va a decir, me impresionan tus obras, tanto que van a opacar las malas. No,
No, las malas tienen que ser castigadas y ser tratadas justamente por la justicia de Dios, ¿verdad? Entonces somos justificados solo por la fe. Entonces debemos de entender que la doctrina debe de ayudarme a cómo vivir la vida cristiana, ¿verdad? Terminamos ahí. De esto que hablamos ahora, ¿alguna pregunta? ¿Quieren así hablar, algún comentario, pregunta? Todavía nos falta, las semanas pasadas les voy a hablar de cómo en la historia han interpretado incorrectamente la justificación. La católico-romana y otros hombres que fueron maestros en la historia, como Piscator, Osiander, Arminio y Bartiano, que enseñaron mal o se fueron con una idea equivocada de la justificación. Y en esencia las 5 tienen la misma idea. En esencia tiene que ver con las obras, como si la justificación no fuera algo de una vez y que sucede instantáneamente, sino lo ven como una cuestión de que cada vez más va siendo más justificado. Lo confunden con la vida de santificación. Y bueno, ¿y por qué no caer en ese error? Bueno, porque si caes en ese error, tu manera de pensar comienza a regresar a las obras. Y comienzas a querer vivir la vida cristiana como que si Dios te va a aceptar por las obras que haces. Y debes de entender que ya fuiste aceptado desde que creíste. Qué maravilloso es esto, ¿no? Totalmente inmerecido, totalmente gratuito en el sentido de que es ofrecido y se recibe solo por la fe. Hermano David. Ahora también hay otra parte, ¿no? Que, por ejemplo,